buenos días amigos de Palenque TV. Como siempre, frente a sus pantallas todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, en vivo y en directo para todo el país y ni qué decir para la ciudad de La Paz. Para nosotros es una satisfacción estar todos los fines de semana tratando de mostrar patología fundamentalmente de lo que son las lesiones, de lo que son las enfermedades que afectan al aparato locomotor fundamentalmente. El día de hoy vamos a tocar un tema en el cual es de bastante preocupación por un lado cuando se presenta esta patología que hemos denominado fracturas expuestas. ¿Qué son las fracturas expuestas? Como su nombre lo indica, es una fractura que estando en un compartimiento totalmente cerrado por debajo de los músculos, debajo de la piel, de repente al fracturarse alguno de los segmentos óseos hace su aparición hacia afuera, es decir, se presenta, diríamos ya a visión directa, si el término vale, donde uno de los cabos fracturarios puede aparecer, a veces aparecen los dos, a veces aparecen, dependiendo de la herida, dependiendo del trauma que ha recibido ese segmento, aparecen, diríamos, expuestos los huesos y a eso nosotros denominamos fracturas expuestas, que de alguna manera suceden frecuentemente en todos los momentos de la vida, es decir, en los ambientes laborales, en las caídas de alguna grada, en algún salto, en los eventos deportivos, cuando hay a veces choque entre adversarios, de repente se produce este tipo de patología que es de bastante preocupación porque de repente se presenta en lugares donde la fractura puede estar altamente contaminada, cuando se trata de lugares donde hay tierra, donde hay abono, donde hay, diríamos, tierra bastante contaminada o superficies bastante contaminadas. Entonces, la exposición de los fragmentos fracturarios, de los segmentos fracturarios, puede ser una gran complicación y de alguna manera es de preocupación, no solamente para el paciente, sino también para la gente especializada en la materia y que tiene sus complicaciones rápidamente, a largo plazo, y de alguna manera pues esto puede ser muy significativo para la persona que ha sufrido este tipo de accidente donde la fractura se ha expuesto. Pueden ser accidentes, como decíamos, laborales, deportivos, traumáticos, accidentes de tránsito, donde el impacto de las fuerzas cizallantes en los niveles de la parte ósea muscular, de repente los huesos hacen su aparición y nosotros denominamos fracturas expuestas que tienen sus complicaciones. Sí, así es. Entonces, para entender un poquito más sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, podemos empezar con las imágenes para que tengamos una idea de lo que son las fracturas expuestas. Y como se ve ahí en el dibujo, pues empezando del término básico, fractura es cuando se rompe el hueso, ¿no? Entonces, en este tipo de fracturas, los huesos que están rotos salen a través de los músculos y por la piel y se exponen. Entonces nosotros tenemos una clasificación que nos ayuda y nos orienta más o menos sobre el tratamiento de este tipo de fracturas, porque no reciben el mismo tratamiento que una fractura que no se ha llegado a exponer por fuera de la piel. Entonces es muy importante para nosotros clasificar y conocer el mecanismo de lesión y, como decía, el lugar donde se ha producido la fractura, porque el tratamiento no va a ser el mismo. Sin embargo, hay que saber de entrada, a modo general, de que cuando un hueso se sale a través de la piel y se expone, sí o sí necesitamos hacer tratamiento con antibióticos, porque recordemos que el interior del cuerpo, con los compartimentos donde están los huesos y los músculos, etcétera, no tiene ningún tipo de bacteria, ningún tipo de germen, es un lugar estéril. Entonces, al exponerse, se expone a todos los agentes contaminantes que hay en el medio ambiente y por eso, de entrada, generalmente es necesario el hacer tratamiento con antibióticos, ya sea cualquier grado de exposición que tenga este tipo de fractura. Entonces, empezando de ahí, ya es un manejo muy diferente al que se hace en fracturas normales que no son expuestas, que no se llegan a salir por la piel, ¿no? Entonces,
Si pasamos a la siguiente imagen, podemos hablar un poquito sobre esta clasificación que recibe el nombre de aquellos que la describieron, que es Gustilo y Anderson, y se basa principalmente en cuánto de exposición ha habido con estos fragmentos de hueso, ¿no? Entonces el grado 1, que es básicamente es una lesión que no se ha expuesto menos de 1 centímetro. Entonces ese es el parámetro y es así como puntiforme, y por lo tanto nosotros suponemos que el mecanismo de lesión de este tipo de fractura expuesta es de baja energía. Entonces son caídas pequeñas, caídas que generalmente es bien común esto a veces en los niños cuando se caen del columpio, por ejemplo, o en el resbalín. Entonces en esos casos se puede llegar a exponer, pero es solo un piquito del hueso que empuja contra la piel, digamos, entonces se sale, pero es mínimo, o sea, es menor a 1 centímetro. Pero de todos modos, como ha sido expuesta al medio ambiente, pues sí es necesario hacer tratamiento con antibióticos y otro tipo dependiendo del tipo de fractura, también ya vemos y analizamos si es que es necesario algún material de osteosíntesis para mantener la alineación de esa fractura una vez que hayamos devuelto el hueso a su lugar. El segundo grado es ya cuando la exposición de este hueso ha sido entre 1 y 10 centímetros. Como se puede ver ahí en la imagen, pues ya es una exposición un poco más grande. Por lo tanto, asumimos que el mecanismo de energía de la lesión ha sido un poco más intenso que una simple caída. Entonces se expone el hueso, un aproximado en centímetros, hablando de entre 1 y 10 centímetros. Y las últimas 3 imágenes son el grado 3 de esta clasificación de Gustilo y Anderson, que son aquellas fracturas mayores a 10 centímetros y a su vez se subdivide estas mayores a 10 centímetros en si es que se puede hacer, tiene cobertura el hueso, de todos modos hay partes blandas, o sea, es decir, hay músculos, hay un poco de piel por lo menos que se puede utilizar para cubrir. Luego viene otro, el que le sigue es que no hay tejido para cubrir porque es muy grande, es muy extensa la exposición, y el más severo de todos es cuando junto con toda esta exposición del hueso ha habido una lesión a nivel de los vasos y los nervios, y entonces esas ya son, pues es el peor de los casos, es el manejo en este tipo de fracturas que además lesionan los vasos y los nervios de la región, requieren un tratamiento mucho más urgente, mucho más invasivo y tal, en algunos casos incluso multidisciplinario, junto con otras especialidades como por ejemplo cirugía vascular y neurocirugía también, para que nos ayuden, o el servicio de microcirugía, que nos ayudan a conectar de nuevo los vasos que se hayan podido lesionar, los nervios que se hayan podido lesionar, y también a veces el área de nuestra especialidad de traumatología y ortopedia hace trabajo en conjunto con cirugía plástica, porque es necesario en algunas ocasiones hacer injertos, colgajos, mover. ¿Qué son los injertos? Los injertos son coberturas que se pueden hacer de piel de un sector del cuerpo y se lo traslada a otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces por eso es que a veces es un manejo multidisciplinario junto con otras especialidades para poder tener los mejores resultados posibles, ¿no? Dependiendo del grado de lesión que hayan podido tener estas fracturas expuestas. Bien. María Fernanda, para complementar un poco y ampliar un poco el concepto de lo que son las fracturas, para que la gente pueda comprender mejor, es una patología de alto riesgo porque se expone no solamente la parte ósea, sino también la parte blanda, es decir, los músculos, la piel, los vasos, los nervios, la parte arterial, la parte venosa. Entonces, son fracturas a veces que lastimosamente en el momento en que se producen no solamente está la lesión ósea, sino también la lesión de partes blandas, lo que determina la urgencia y, como quien dice, la pronta asistencia de estas patologías para poder tener, diríamos, controlado un mecanismo de exposición al cual los huesos y las partes blandas también están expuestas a la contaminación
normalmente este tipo de contaminación nos lleva a una infección localizada, una infección de partes blandas, a una infección de la parte ósea fundamentalmente. Estos tratamientos a veces son largos, son tediosos, hay que investigar qué germen ha podido entrar y contaminar la zona. Entonces, esta patología es de mucho cuidado, especialmente en los lugares donde se exponen, diríamos, las personas, donde hay alta contaminación, a veces en las canchas deportivas, donde decíamos hay tierra, donde hay pasto con abono, es decir, son superficies bastante contaminadas, es decir, que tienen muchos gérmenes, muchas bacterias, que en un momento así, lastimosamente, contaminan la zona. Entonces, dependiendo de la gravedad del accidente que haya podido sufrir la persona, siempre es bueno pensar en no hacer, diríamos, maniobras bruscas de querer asistir a la persona, porque estas maniobras que pueden también ser determinadas en cuanto a la complicación que pueda tener una fractura expuesta, también pueden ser mucho más complicadas cuando muchas personas intervienen en la asistencia de estos pacientes, que de alguna manera, ya sea en carretera, en un campo deportivo, en la parte laboral, de repente tienen diríamos, la buena voluntad de tratar de ayudar. Entonces hay que tener mucho cuidado en función de que pensar de que no es solamente la parte ósea, sino también es la parte de exposición a la parte blanda, que son las arterias, las venas, los nervios, ya que estos fragmentos a veces tienen terminaciones muy afiladas, es decir, son como verdaderas espinas o como verdaderos cuchillos con rasgos muy cortantes, y entonces al querer hacer alguna maniobra de reducción, es decir, de querer alinear, de querer poner los huesos a su lugar, las consecuencias de una lesión vascular pueden ser fatales, y ni qué decir de una lesión nerviosa, donde estos fragmentos que están terminados en biseles sumamente agudos, es decir, muy filosos, pueden cortar estas partes blandas y tener todavía mucha mayor complicación. Sí, ¿no? Y por eso es muy importante ese detalle, ¿no? No querer en ese instante alinear las fracturas, porque hay ciertos tipos de fracturas y de luxaciones que requieren la acomodación en quirófano para precisamente evitar lesionar las partes blandas que están alrededor, que sí pueden comprometer de gran manera el compartimiento, o sea, toda la extremidad en general, ¿no? Entonces pasamos ya a la siguiente imagen para poder ver en una radiografía cómo se ven estas lesiones también. Entonces ahí pueden ver, esta es una radiografía de antebrazo, y pueden ver cómo la mano está pues un poquito, pues la fractura obviamente está a nivel casi de la muñeca, y la mano se ha retraído y el hueso sale por la parte posterior, ¿no? del antebrazo. Entonces esta es una fractura expuesta que podría estar clasificada dentro del grado 2-3, hay que ver pues clínicamente cómo se ve el antebrazo, pero de esta manera es que se ve una radiografía de una fractura expuesta, ¿no? Se puede observar ahí como, por ejemplo, la imagen más blanca es el hueso, y lo que está alrededor, que es un poco más gris, no tan negro, son las partes blandas, músculos y grasita. Y ahí pueden ver que el hueso directamente se sale, atraviesa ese segmento de grasita y de piel y de músculos, y ya está en contacto directo con el medio ambiente, ¿no? Así no hay esa interfaz gris entre el hueso y el exterior del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es que así se ve una fractura expuesta en las radiografías. Este es el caso de una radiografía de antebrazo. Si pasamos a la siguiente imagen, tenemos, además, también en algunos casos podemos hacer estudios complementarios para la planificación quirúrgica con, por ejemplo, en este caso, una tomografía axial computarizada, ¿no? Que es otro estudio que toma las imágenes en diferentes cortes de todo el sector que nosotros estamos solicitando, y nos muestra no solo en un plano
en un plano bidimensional, sino en un plano tridimensional, y podemos hacer, ya hoy en día a partir de la tecnología nos permite hacer reconstrucciones en 3D de los segmentos, y entonces las imágenes que están viendo son reconstrucción en 3D a partir de una tomografía de la rodilla. Entonces ahí podemos ver con exactitud y con mayor claridad cuántos fragmentos tiene esta lesión, la fractura, y en base a ver estos fragmentos, si está lesionada la articulación, si está hundida, en este caso de la rodilla, la meseta tibial, y que nosotros nos sirve mucho este tipo de imágenes para planificar nosotros el tratamiento. Por ahí necesitamos injerto de hueso para poder levantar ese hundimiento que tiene la meseta tibial en los casos de las fracturas de meseta tibial, y el material que nosotros vamos a usar para unir todos estos fragmentos a largo plazo. Pero nada más adelantando un poquito, el manejo, como habíamos mencionado, de este tipo de fracturas no es el convencional. Entonces hay que ver porque hay que asumir de que las fracturas expuestas son una agresión muy grande al cuerpo, al segmento que está involucrado, y entonces el organismo tiene un trabajo muy importante de reparar estas lesiones. Entonces hay que ver el estado general de la persona, del paciente, cuánta sangre ha perdido, cómo está hemodinámicamente, los electrolitos. O sea, no es solo enfocarnos en la fractura, sino en todo el conjunto que es el paciente y qué es lo que necesita en este momento para hacer el tratamiento, y tal vez incluso a veces es necesario aplazar un poquito el tiempo de reconstruir los huesos, digamos, ¿no? Porque hay que mencionar en cuanto al tratamiento un poco que como son fracturas expuestas y nosotros tenemos que asumir que está contaminado, no se puede poner nosotros material dentro del hueso porque está contaminado, y entonces el riesgo es de que el material que nosotros vayamos a poner para unir la fractura se puede contaminar también, y eso puede perjudicar de gran manera a la persona, y por eso es que no es lo ideal hacer tratamientos definitivos en la etapa aguda de las fracturas expuestas de alto grado, ¿no? En las fracturas expuestas del grado 1 a veces sí se puede hacer de una vez en la primera intervención el manejo definitivo con material y con todo, pero en los grados 2 en adelante pues hay que considerar dónde se ha expuesto el paciente, o sea, porque como decíamos son diferentes escenarios que significan diferente tipo de contaminación. No es lo mismo que se produzca una fractura expuesta en la casa a que se produzca una fractura expuesta en el campo o en el mar. También se pueden dar fracturas expuestas en el océano, en la playa, y eso también requiere un manejo diferente a que si se hubiese expuesto en la casa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta y en consideración todos esos detalles para nosotros definir nuestro tratamiento, ya sea en la etapa inicial aguda o en la etapa no tan inmediata, sino un poco más, un par de días, semanas incluso después. Sí, solamente agregando un poco, María Fernanda, la imagen que estamos viendo es una fractura de platillo tibial fundamentalmente, donde todos pueden observar varios fragmentos, lo que nosotros conocemos como fracturas conminutas, es decir, con un estallido prácticamente de lo que es la meseta tibial y varios fragmentos. Entonces, en ese sentido es que también las fracturas expuestas no solamente son de un fragmento o de dos fragmentos, como en el caso del radio, del cúbito, de la tibia y del peroné. Directamente hay algunas fracturas que desgraciadamente complican la situación cuando la fractura es, así como la que estamos viendo, conminuta, es decir, varios fragmentos y alteran la superficie articular. Entonces, estos detalles, a través de esa tomografía, como hemos mencionado hace un momento, tenemos un poco más de precisión en el diagnóstico y en lo que puede significar el compromiso articular, porque siempre hay que pensar en aquello. No es lo mismo una fractura en la diáfisis, en el cuerpo del hueso, que una fractura intraarticular, y más aún conminuta como la que estamos viendo. Vean ustedes cómo hay que pensar en una reconstrucción de todos estos fragmentos, hay que pensar en que esta
fractura que ha sido contaminada, requiere una limpieza quirúrgica, hay que pensar en el estado general del paciente, como decía la doctora, y también hay que pensar en el compromiso vascular que puede haber en el sector. Es decir, si ha habido un alto impacto en esta zona y ha expuesto los huesos, también ha expuesto, diríamos, la vascularización del tejido blando, es decir, de la piel, del tejido celular subcutáneo, de los músculos, y esto puede complicar más aún, no solamente la fractura, sino también el segmento, es decir, puede poner en peligro el segmento, ya sea la pierna, ya sea el muslo, ya sea toda la pierna, ya sea el brazo o el antebrazo, dependiendo del impacto que haya podido recibir. La zona de fractura, donde ha fracturado en varios fragmentos, está comprometiendo la parte articular y también puede estar comprometiendo la parte vasculonerviosa. Entonces hay que hacer una evaluación detallada cuando se trata de fracturas de alto impacto, de alta energía, y que de alguna manera, como vemos en la diapositiva, tenemos varios fragmentos que comprometen el segmento. Entonces hay que pensar en muchas cosas para tomar decisiones correctas, y también los estudios como el que en este momento se muestra, hacer una tomografía nos da un diagnóstico más preciso del compromiso tanto de la parte ósea como de la parte articular. Si pasamos a la siguiente imagen. Y en este caso, ahí podemos ver unas radiografías y donde está apuntando la flecha es la exposición del hueso de la tibia, ¿no? Esta radiografía es una radiografía de pierna y podemos ver ahí lo mismo que veíamos en la radiografía del antebrazo, que el huesito pues está partido en dos y ahí ya no hay la interfase gris que hay, que es lo que representa las partes blandas en una radiografía, y se está exponiendo y se sale atravesando ese sector gris hacia el exterior, ¿no? Por fuera de la piel. Entonces estos son los estudios complementarios siempre de inicio en todas las patologías de traumatología y ortopedia, generalmente en el 95%. Primero, unas radiografías simples del segmento que nos dan una idea de cómo está el hueso, y a veces también tenemos ideas y datos indirectos de las partes blandas, y en los casos en los que es necesario ya para la planificación quirúrgica, la tomografía, como decíamos hace un momento, para poder ver con exactitud los fragmentos, cuántos son, y en base a ello nosotros planificar el mejor tratamiento posible para devolver al hueso su forma anatómica, la normal, la fisiológica, dependiendo también del sector del hueso que se vea comprometido. Y ahora vamos a ir a un pequeño corte en la espera de sus mensajes, consultas, cualquier duda que tengan, no solo del tema que estamos hablando el día de hoy, sino de cualquier otro tema referente a la traumatología y ortopedia. Y luego del corte regresamos con algunas imágenes respecto al tratamiento que se hace en este tipo de fracturas expuestas. Ya regresamos. Bien, queridos amigos de Palenque TV, estamos nuevamente frente a sus pantallas esperando lógicamente aquellas inquietudes que puedan tener en relación al tema que estamos presentando hoy día, y o también a otros temas que tengan, que les haya dado mucha preocupación en la parte del aparato locomotor y que en este momento estén pensando en qué hacer. De todas maneras, ustedes van a tener en pie de pantalla el número de teléfono al cual nos pueden mandar, nos pueden escribir o nos pueden dar mensajes, y estamos siempre dispuestos a aclarar, a sugerir y a ver qué podemos hacer por el bienestar de aquellas personas que tienen diferentes patologías del aparato locomotor. Hoy día estamos tratando las fracturas expuestas, que de alguna manera son de mucha preocupación. A veces estas fracturas se presentan de la siguiente manera: se fractura uno de los huesos, puede ser en el antebrazo o puede ser en la pierna, y un segmento puede hacer y aparecer y volver a entrar, y deja una herida de a veces unos 2-3 centímetros, imperceptible por momentos, y de repente en el momento en que se hace la evaluación, para nosotros
tenemos que tener mucho cuidado de saber valorar, que no sea una herida posiblemente que se ha hecho en contacto con la superficie en la cual se ha producido la fractura, sino tal vez una herida de uno de los fragmentos que se ha expuesto a través de la piel y ha vuelto a entrar a su lugar, entre comillas. En ese sentido es que también para nosotros esa es una fractura expuesta. Entonces hay que tener cuidado de hacer el tratamiento correcto, la evaluación correcta para este tipo de lesiones que a veces son engañosas y que de repente ante la mínima exposición ya tenemos una complicación de infección cuando este fragmento que ha salido a la superficie, ha atravesado la piel, ha vuelto a ingresar. Entonces en ese sentido también hay que tener mucho cuidado en el tratamiento que se debe hacer para este tipo de fracturas que con mínima exposición de repente pueden tener una gran complicación por la contaminación que se produce. Así es, entonces en base a todos esos detalles y de la contaminación que se produce es que nosotros decidimos cuál es el tratamiento, la mejor opción de tratamiento a seguir. Hay un material que nosotros tenemos a disposición en la especialidad que se conoce como los fijadores externos o tutores externos, ¿no? Que como su nombre lo indica es un equipo que se utiliza por fuera del cuerpo de la persona a través de unos pines, que así se les dice, que se ponen, que eso sí se ponen a través del hueso, pero mantienen la estabilidad con un sistema por fuera del hueso, ¿no? Del cuerpo de la persona, no solo del hueso. Entonces sí empezamos con las imágenes para poder entender un poquito más cómo funcionan estos tutores externos y pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Siguiente. Eso, entonces esos son los fijadores externos. Entonces son, como pueden ver, estamos hablando de la pierna en este dibujo, y el fijador externo se pone, esos pines que ven ustedes transversales, que son más delgaditos, se ponen por encima y por debajo del trazo de fractura, del trazo donde está roto el hueso, y esos pines se fijan a este sistema que viene por fuera de la pierna, y así se mantiene la estabilidad de los fragmentos, e incluso se puede de cierta manera alinear estos fragmentos para que se puedan unir, o para lo que se usa más en las fracturas expuestas, este tipo de fijadores externos, es para que ya no siga sufriendo todo el proceso inflamatorio y edema de partes blandas, porque eso es muy importante. O sea, como son fracturas expuestas, son de alta energía, las que son significativas, las que tienen más de 10 centímetros o más de 5 centímetros, necesitamos nosotros, a la par de estabilizar el hueso, estabilizar las partes blandas, porque mientras se haya producido una fractura y los fragmentos estén desalineados, esa desalineación está produciendo de manera constante un daño a las partes blandas que están alrededor, músculos, vasos, nervios y tejido adiposo. Entonces, tenemos que nosotros disminuir al máximo ese daño que se esté produciendo a las partes blandas, y para esto nos sirven los fijadores externos o tutores externos, para mantener la alineación del hueso dentro de lo posible, porque como es un fijador externo, puede que la alineación que nosotros consigamos no sea perfecta, pero sí lo más cercano a lo anatómico. Entonces, alinear este hueso para que ya no siga produciendo ese daño a las partes blandas, porque también hay que tener en cuenta y en consideración en este tipo de fracturas las partes blandas. Muchas veces nos puede quedar muy bien alineado y perfecto el hueso, pero si no tenemos una cobertura adecuada respecto a las partes blandas, pues no sirve de nada que nuestro hueso esté bien alineado y el hueso se vea bien, pero la cobertura del hueso no sea buena. Entonces, por eso es que en este tipo de fracturas, este aparato, el fijador externo, nos sirve mucho para poder hacer un control de daños, ¿no? Un control, manejo de daños, control del daño que se está produciendo a las partes blandas, que también es muy importante en las fracturas expuestas. Sí, así en este sentido es que para evitar hacer más daño
en el momento en que se ha producido la fractura y la exposición y las lesiones de partes blandas, estos fijadores externos o tutores externos nos permiten mantener los fragmentos, como tú lo decías, alineados por un lado, y por otro lado nos permite también hacer el tratamiento ya sea de curaciones, injertos, tratar de poner, diríamos, antibióticos en el lugar, en la zona, hacer curaciones diarias, curaciones día por medio, dependiendo de la magnitud de la lesión, que no solamente se haya producido en la parte ósea, sino también en la parte blanda. En ese sentido es que también al haber una fractura expuesta, no siempre pensamos que haya una relación, diríamos, de pérdida en cuanto al porcentaje de pérdida ósea que pueda ser afrontada fácilmente. No, a veces hay pérdidas óseas que determinan que haya quedado, diríamos, un segmento muy separado del otro por la parte conminuta, es decir, por la parte donde ha habido muchos fragmentos y que tal vez en el momento de hacer el tratamiento adecuado, de hacer una limpieza quirúrgica, de repente hay fragmentos que se llegan a perder. Entonces estos tutores nos mantienen primero la alineación en los dos, diríamos, en las dos dimensiones o tres dimensiones, que es el frente, la vista lateral, la vista posterior, alineando los fragmentos hasta que se solucione la parte primero, la parte infecciosa, tratar de evitar, y si es que ha habido, igual, de alguna manera, estos tutores nos permiten mantener la alineación, mantener los segmentos, mantener la distancia, el largo del fragmento, el largo de la fractura, de los huesos fracturarios, y lógicamente esto nos permite también controlar la herida, cómo está evolucionando, cómo está, si se está complicando o no, si hay infección, si tenemos que hacer tratamientos de otra naturaleza. Es decir, los tutores externos son de una gran ayuda para no cometer el error de querer poner, por ejemplo, en el momento de la fractura o en el momento de una exposición, querer poner placa, tornillos, querer solucionar de esa manera. Eso puede ser totalmente contraproducente, porque ahí sí se pueden producir mucha más lesión de partes blandas. Por un lado, se puede producir mucha más intensa la infección y eso complicar el cuadro ya no solamente de la fractura, sino también de toda la pierna. Sí, porque hay que pensar nuevamente en las partes blandas. Entonces, si nosotros ponemos las placas, tornillos desde un inicio, cuando son lesiones muy grandes, y no tienen cobertura de la piel, esa placa, tornillos, entonces no sirve de nada y hay que volver a retirar. Y entonces por eso es que los fijadores externos son una alternativa del tratamiento en la etapa inicial. Y hay casos en los que los fragmentos son muchos y son muy chiquititos y no se pueden con ningún material unir de nuevo como rompecabezas, entonces es mejor dejarlo quieto, y es con estos fijadores externos que nos permiten mantenerlo fijo y dejar con el tiempo que el cuerpo mismo una de a poquito todos estos fragmentos y se haga como un bloque, digamos, una masa completa uniendo todos estos pequeños fragmentitos que a veces no es factible volverlos a unir todos juntos con algún tipo de material. Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, ahí podemos ver, por ejemplo, la radiografía es de la extremidad superior. Me parece que tenemos un mensaje antes de continuar con el tratamiento. Dice... Buen día, una consulta. Mi hijo de 10 años tuvo una fractura de radio distal. Ya está 2 meses con su yeso y el doctor me indica que la fractura está desplazada. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya que hace 1 año tuvo una fractura de codo. Bien, en ese sentido es que estamos hablando de un paciente de joven de 10 años donde la fractura está desplazada. De alguna manera, pues, si está desplazada, había la necesidad de alinear esos fragmentos a través de una cirugía. En lo posible, tratar siempre de hacer cirugías mínimamente invasivas. Para eso hay varios materiales de osteosíntesis que se pueden utilizar. Se pueden utilizar clavos endomedulares, es decir, clavijas que van por el canal medular y pueden alinear la fractura. Siempre, si es un niño, igual como una persona adulta, también necesita el apoyo de anestesiología para poder tener los segmentos bien sedados, bien relajados, para poder solucionar el problema.
problema y de alguna manera utilizar el medio de osteosíntesis más sencillo en lo posible para no agredir mucho más a la zona y no reavivar tal vez segmentos en los cuales haya podido haber una falta de consolidación, un retraso de consolidación. Normalmente no sucede en los niños, pero hay algunos casos que sí se puede presentar donde los cabos fracturarios no han llegado a consolidar. En ese sentido, posiblemente haya que hacer una reoperación, reavivar los cabos fracturarios, poner injerto, alinear nuevamente los segmentos. Todo ese procedimiento decididamente tiene que ser en quirófano bajo anestesia. Entonces, en ese sentido es que si la fractura está desplazada, sí o sí tiene que realizarse un nuevo manejo de osteosíntesis, de reducción, para poder alinear y que la fractura tenga, diríamos, hacer un buen procedimiento para que no vuelva a recidivar esta angulación o este desplazamiento. En ese sentido es que pienso que ese niño tiene que nomás ser sometido a una nueva reducción. Habría que ver con pues radiografías, obviamente, primero, cuánto realmente de desplazamiento hay y si, como dices, no está haciendo callo, no está pegando los fragmentos, ¿no? Porque lo bueno de los niños es que como sus huesitos están en crecimiento en ciertos sectores del cuerpo, las fracturas nos dan chance a que sí esté desplazado, sí esté un poco angulado, pero depende mucho, uno, de la edad y dos, de cuánto sea ese desplazamiento, ¿no? Porque hay márgenes y límites, ¿no? Entonces habría que ver con unas radiografías realmente cuánto es el desplazamiento o la angulación para ver si requiere una nueva intervención o si podemos darle oportunidad a que el mismo cuerpo lo vaya alineando con el crecimiento, ¿no? Entonces, pues eso es un poco controversial porque sí tendríamos que ver unas radiografías para tomar una decisión respecto a este caso en específico. Pero le agradecemos a la persona que nos ha mandado el mensaje, su inquietud, y igual a lo largo del programa ven en el pie de pantalla los números del consultorio para que puedan sacar una cita y pues con gusto ahí vemos las radiografías para darle pues una respuesta un poco más acertada y específica, ¿no? Entonces, o tal vez, María Fernanda, si es que la persona tiene las radiografías, mándanos la imagen por WhatsApp a nuestros celulares y así nosotros podemos contestar casi inmediatamente para ver qué solución le podemos dar a este niño que de repente está con una fractura angulada. Así es. Bien, entonces presentamos la siguiente diapositiva, por favor. Estábamos hablando sobre el tratamiento, hablando en este caso es el codo, es una radiografía de codo y pueden ver ahí cómo están los fragmentos desplazados y lo más probable es que pues haya obviamente una fractura expuesta y estaba el hueso salido de su lugar y como pueden ver ahí hay varios pedacitos, la verdad es que asumimos que el mecanismo de lesión de este tipo de fracturas fue de muy alta energía. ¿Cuáles son aquellos mecanismos de lesión de alta energía? Caídas de grandes alturas como de 2 metros para arriba y los accidentes automovilísticos, que generalmente en mi experiencia personal este tipo de fracturas es muy común en accidentes en motocicleta. Entonces, como pueden ver en la imagen, hay varios fragmentos que se ven ahí en el codo, son múltiples, no solo son 2, pueden ver ahí, distingo como unos 6 por lo menos, y entonces lo que hace el fijador externo es tratar de alinear, obviamente no se puede con el fijador externo cada fragmentito alinearlo en su lugar, pero sí tratar de alinear los más grandes y en todo caso me imagino que en este caso este fijador externo está manteniendo fijo para que ya no se mueva y ya no siga el daño a las partes blandas. No es el tratamiento definitivo, es nada más inicial porque queremos limitar y controlar el daño que se está produciendo en las partes blandas y probablemente como son fracturas expuestas necesitan limpiezas quirúrgicas y muchas veces dependiendo igual del lugar, el espacio donde se haya producido esa fractura expuesta, el ambiente donde se haya producido, para nosotros determinar cuán infectado puede estar y cuando son infecciones que
están con mucho pus, que están con mucho material externo, mucha tierra, muchos agentes que pueden contaminar, necesitan generalmente más de una limpieza quirúrgica, es decir, que necesitan en quirófano realizarse lavados con abundante solución fisiológica, con también antibióticos que van en la solución, y a veces necesitan más de una sola vez entrar a quirófano para hacer lavados, y los fijadores externos nos permiten hacer este tipo de tratamientos. Tenemos otro mensaje. Hola, muy buenos días. Doctor, tuve una fractura de meseta tibial hace 2 meses. No me hice cirugía, solo me enyesaron, y mi pregunta es si ya puedo empezar a apoyar el pie. Por favor, doctor, ya que en provincia no hay traumatólogo. Me imagino que esa es su radiografía. Bien, evidentemente estamos viendo un aplastamiento de lo que es el platillo tibial interno, fundamentalmente. Hay un desnivel en relación al platillo tibial externo. Entonces, aparentemente no habría, diríamos, una fractura que comprometa la articulación fundamentalmente. En ese sentido es que el hecho de haber puesto un yeso me parece que ha sido nomás una solución bastante prudente. Por un lado, estamos hablando de un paciente que está en la provincia, que posiblemente no ha tenido la oportunidad de ser evaluado con un traumatólogo y solamente ha utilizado la colocación de un yeso. Si hubiese llegado a un especialista, posiblemente le hubiera propuesto una cirugía para nivelar el platillo tibial interno, que está en desnivel en relación al platillo tibial externo. En ese sentido es que nosotros tenemos una premisa: en fracturas intraarticulares, donde se comprometen las superficies articulares, los segmentos deben ser reducidos en forma anatómica. Es decir, si bien uno tiene que pensar en una cirugía, tiene que hacerlo, porque de alguna manera el segmento intraarticular que no está, diríamos, reducido anatómicamente, posiblemente a la larga va a tener problemas de defectos articulares, lesiones, dolores, molestias, y por qué no, no diríamos en un tiempo prudente, pero sí podría ir a un proceso lastimosamente de desgaste articular, lo que compromete ya la articulación, llevando a una patología que es la artrosis de la articulación. Por eso es que la premisa en fracturas intraarticulares desplazadas, la reducción tiene que ser de forma anatómica. Bien, seguimos con el tema, María Fernanda, sobre lo que son las fracturas expuestas. Sí, si pasamos a la siguiente imagen, también para seguir viendo los fijadores externos, así es como se ve clínicamente un fijador externo en la pierna, como decíamos, ¿no? Se ponen los tornillitos, bueno, ¿las clavijas? Los clavillos, hacia el hueso, que salen por la piel, y todo el aparato viene fijando esos clavos que ponemos, los fijan por fuera, ¿no? Entonces, así es como se ve clínicamente, y seguro han visto muchos videos en las redes sociales de gente imprudente que no hace el cuidado adecuado de este tipo de fijadores externos, que si bien nos permiten fijar bien la articulación y, bueno, no diré la fractura que nosotros, el segmento que nosotros queremos fijar y mantenerlo estable, sí también requiere un cierto cuidado. O sea, sí podemos en algunos casos apoyar, siempre ayudados con muletas, por ejemplo en el caso de la pierna, con el fijador externo, pero de todos modos, por más de que no haya, en esta imagen por ejemplo en específico, no hay una herida, digamos, se puede infectar a través de los clavos que van al hueso. Entonces, por eso es que sí, igual el fijador externo también requiere su cuidado y su manejo, y hay que ser prudentes como pacientes cuando tenemos este tipo de aparatos que están tratando algún tipo de fractura que podamos tener. Entonces, nada más tener ese cuidado del fijador externo. Y si pasamos a la siguiente imagen, ahí como se puede ver en las radiografías la evolución de una fractura que probablemente, como vemos en la imagen, en la primera imagen, haya sido expuesta, porque como pueden ver, los fragmentos de fractura de la tibia están en bisel, están muy filosos y puntiagudos. Entonces puede que lo más probable se haya salido por la piel, y bueno, pues se logró alinear en quirófano, obviamente, como habíamos mencionado, con los cuidados y conocimientos necesarios de reducciones de fracturas, y se decidió en este caso
porque probablemente, como decimos, haya sido una fractura expuesta, y lo ideal a veces en estas fracturas no es utilizar material de osteosíntesis como placas, tornillos o clavos centromedulares. Entonces, en este caso se optó por ponerle fijadores externos con los tornillos con los clavos correspondientes por encima y por debajo del trazo de fractura. Y después de un tiempo se quita el fijador externo, obviamente, y se puede ver en la imagen de la derecha cómo ya están fusionados los fragmentos de la fractura, que obviamente todavía falta un poco más de tiempo para que el trazo como tal no sea todavía visible en el hueso, pero ya están pegados los fragmentos y pues se logró un tratamiento adecuado y correspondiente en este caso de este tipo de fractura expuesta a nivel de la tibia. Bien, agregando un poquito a estas imágenes, en la primera imagen que tienen ustedes, podemos ver no solamente la fractura de tibia con desplazamiento, con una diríamos, una espícula en punta, que es la que ha causado la exposición. Vemos también la fractura de peroné, casi a la misma distancia, a la misma altura de la fractura de tibia. Pero vean ustedes cómo en la parte de peroné no se ha hecho nada, no se ha hecho ninguna intervención ni nada, y sí se han colocado los tutores a nivel de la tibia, se han alineado, se ha hecho la correcta alineación tanto en la vista de frente y la vista lateral, y entonces la fractura ha sido solucionada, la de tibia, y simultáneamente, diríamos sin haber hecho nada, también se ha solucionado la fractura de peroné, donde no se le ha puesto ningún material de osteosíntesis. En ese sentido es que este tipo de tratamientos con los tutores externos en fracturas expuestas realmente son muy positivas y de alguna manera pues evitan muchas complicaciones. Cabe recalcar, María Fernanda, que este procedimiento de los tutores externos no se los puede hacer fácilmente si es que no tenemos algún elemento que es importante, que es el intensificador de imágenes o la fluoroscopía, que nos permite visualizar los lugares por donde tienen que entrar las diferentes clavijas para mantener alineada la fractura, corregir las deformidades, las desviaciones, tanto hacia adelante como hacia atrás o hacia los costados. Entonces es importante que cuando uno tiene que hacer este tipo de procedimientos sea a través de la ayuda con un intensificador de imágenes o fluoroscopía o arco en C, que realmente es de gran ayuda. Sí, porque recordemos, cuando son fracturas expuestas se puede ver el foco de la fractura, pero no el resto, y la idea es reducir al mínimo el daño a partes blandas. Entonces, con el objetivo de no seguir abriendo para tener una visión directa, es que no podemos hacerlo tampoco a ciegas, y ahí entra el fluoroscopio, que nos permite ver a través de las partes blandas y directo al hueso para lesionar en lo más mínimo las partes blandas que ya se ven comprometidas en las fracturas expuestas. Bien, no sé si tenemos alguna imagen más para mostrar. No, ya. Bueno, queridos amigos, hemos tratado de mostrar una patología que es frecuente, que se produce, como decíamos, en diferentes ambientes laborales, de caídas de alta altura, accidentes de tránsito, accidentes de motocicleta, donde los impactos son sumamente fuertes, y entonces los segmentos óseos a veces no resisten el impacto y a veces se llegan a fracturar en varios fragmentos, se suelen desviar, quedar totalmente inestables y comprometer la parte blanda cuando se produce la exposición, ya sean de los fragmentos fracturarios proximales o distales, y por qué no decir, en algunos casos hasta a veces comprometen las articulaciones, como habíamos visto anteriormente, una fractura expuesta que compromete la articulación de la rodilla, puede comprometer la articulación de la cadera, la articulación del tobillo, del hombro, del codo, de la muñeca. Entonces son realmente patologías que de alguna manera tienen sus complicaciones, desgraciadamente, hay que saberlas tratar, no es tan fácil cuando hay una exposición bastante importante, como les decíamos, hay pérdida no solamente de la parte ósea en cuanto a su alineación, sino también en cuanto a la fragmentación que pueda tener la fractura y el compromiso de partes blandas, que son la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, las lesiones que se producen a nivel de los nervios que pasan por el lugar de la fractura y o la parte vasculoarterial.
arterial. Entonces, en ese sentido es que fácilmente una fractura de alto impacto como las que hemos expuesto, fácilmente pueden tener muchas complicaciones al margen de tener posiblemente una infección. Muchas gracias a todos por su sintonía y los esperamos el próximo sábado a la misma hora aquí por Franja Médica en Palenque TV. Que tengan un buen fin de semana y pues nos vemos el próximo sábado. María Fernanda, antes, si se me permite el canal, de alguna manera quiero adherirme a través de todas las protestas que se han suscitado en estos últimos días, a través de esos conceptos que ha vertido una diputada chilena que lastimosamente, no sé de cómo se le ha ocurrido hablar de temas tan profundos, tan científicos que hoy en día no tienen un asidero sobre lo que ella ha expuesto. Lastimosamente nos afecta muchísimo porque ha dado a entender de que nosotros somos un país que no tiene conocimientos, que vive debajo de una patología desde que nace a través de la famosa hipoxia. No sé qué sentido le ha querido dar esta diputada que lastimosamente creo que es médico, es cirujano y creo que es psicóloga además, en su buen tiempo ha debido ser así. De todas maneras, todo este tema de la hipoxia, de la falta de oxigenación en altura y todo lo demás, eso ha sido estudiado y he tenido oportunidad de tratar este tema a través de lo que es la medicina deportiva. Entonces, me adhiero a las protestas vehementemente contra una persona que lastimosamente ha querido dañar al país y que lógicamente merece una sanción por sus palabras, por su ataque, si el término vale, a nuestra cultura, a nuestra querida patria, que de alguna manera pues no solamente, digamos, como en todos los países de Sudamérica, hay personas que conocen, hay personas que saben y hay personas capaces que no solamente están en Bolivia, sino también hay bolivianos que están en el exterior y que están fungiendo como directores de hospitales en Estados Unidos, en Europa. Hay gente muy capaz. Entonces, por ese lado me adhiero a las protestas y lógicamente espero que esta persona sea sancionada, si el término vale, en su país. Muchísimas gracias, amigos, y será hasta el próximo sábado.